¿Cómo les va? Soy el profesor Espacarotel, de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata. Quería en esta ocasión hablar de dos temas importantes que giran en torno de la administración central y los órganos de control. Ya como precedente tenemos bien en claro que el Estado es una entidad, una institución, que consagra 4 elementos que son fundamentales, que es el elemento material, el territorio, la población, que a su vez establecen esos lazos de confraternidad, de consanguinidad, nativos o residentes, integran la nación argentina. Y esa unión consustancial con esos intereses de consanguinidad, familiares, culturales, de idiosincrasia, hacen lo que también habíamos denominado que surge como consecuencia del que el ser humano es un ser gregario y es menester, para realizar el proyecto de vida, ser lo uno de lo otro. Pues entonces puede haber nación y no Estado. Ya hemos dado ejemplos del pueblo judío antes de la conformación del Estado de Israel. Pero no puede haber Estado sin nación. Es decir, no puede haber una cáscara de poderes, de organizaciones, si no tienen contenido y un fin, que no es ni más ni menos que el bienestar general según el preámbulo de la Constitución. De modo tal que entonces el Estado, al ser un incapaz de hecho, necesita de las personas físicas y de la voluntad integrada al órgano para actuar. De allí se dice que el presidente es el primer mandatario, no porque la relación jurídica que une a la persona física con el órgano sea un mandato, sino por la teoría del órgano. Dicho esto, habíamos estudiado también en la bolilla de principios de organización administrativa que todo modelo organizacional tiene que regirse a través de principios. Ellos son el de competencia, el de jerarquía, el de concentración, el de desconcentración, el de descentralización. Porque la ciencia del derecho administrativo lo que procura es la eficacia y la eficiencia del Estado para generar las condiciones necesarias para que el individuo, con sus propios medios y el auxilio de entidades intermedias, pueda abastecerse en la vida y de esa manera alcanzar su máxima perfección. Ese criterio aristotélico tomista de bienestar general o bien común, y está evocado en el preámbulo en la Carta Magna del año 53. Ustedes saben muy bien que en el 52 en Valparaíso Alberdi toma parte del preámbulo de la Constitución norteamericana y aparece la expresión welfare state o estado de bienestar que proviene de esas latitudes. Ahora nosotros nos vamos a centralizar, y valga el término, a lo que entendemos por la administración central. Es una organización de gestión pública de un modelo estructural regido por principios que acabo de explicar. Y esa organización está integrada por órganos que exteriorizan la voluntad de los agentes que la integran. Y bajo esos principios de jerarquía, el máximo organismo del Poder Ejecutivo es el Presidente de la Nación. Las atribuciones que tiene el Presidente de la Nación, valga recordar, están en el artículo 99 de la Constitución. Pueden tomar la Constitución de la Nación Argentina, el artículo 99, en el inciso 1, a través de lo que se denomina el núcleo de coincidencias básicas, en la reforma del 94, vino bajo el título Atenuación del presidencialismo a suprimirle al Poder Ejecutivo
2 jefaturas de las que otrora tenía en la antigua Constitución. Porque ustedes saben muy bien que el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, nos habla de que es el jefe supremo y responsable político de la organización nacional del país. Entonces, es supremo, y ese término significa que es la cara del Estado, es el órgano que exterioriza y demuestra la soberanía popular en las relaciones internacionales. La cara de la nación argentina la representa el presidente de la nación y es quien puede suscribir tratados internacionales. Entonces, frente a terceros estados, tiene ese carácter de supremo, ¿verdad? Esto es muy importante porque ustedes habrán visto que en la ceremonia de Asunción, por ejemplo, España, como representante del Estado español, es el rey Felipe VI quien, de alguna manera, junto al Parlamento, tiene un sistema semiparlamentario donde se desdobla gobierno de Estado. El Estado lo representa el monarca y el Parlamento, que forma gobierno, y de esa formación de gobierno electoral del Parlamento se nombra un primer ministro que representa el proyecto político de gestión, votado. Ese sistema europeo español que rige también en otras latitudes comparables, en Gran Bretaña, en la Confederación Helvética, en Italia, en Francia. Ese sistema en la Argentina tiene un perfil sui generis, porque insisto, la ley 23.903, que es la ley del núcleo de coincidencias básicas, lo que procuró fue atenuar el presidencialismo. El leitmotiv que le dio el doctor García Lema por el partido mayoritario en aquel entonces, Partido Justicialista, y el constitucionalista Félix Dlon, representando a la oposición. Había un gran bipartidismo en la década del 90, hoy hay mucho más polarización. Y en este sentido, observamos que en el proyecto de ley, cuando se desdobla la presidencia y se crea la figura del jefe de gabinete, tema de la clase de hoy, se constituye lo que ustedes conocen actualmente como el artículo 100. Y de esas 5 presidencias o jefaturas que tenía el presidente de la nación, llamémosle jefe supremo de la nación, jefe y responsable político del gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Administración General del país y jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora en aquel momento era el municipio de Buenos Aires. De esas 5 jefaturas han quedado solamente 3, porque la jefatura del municipio se transformó en jefatura o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y porque la Administración General del país se desagregó. Después vamos a hablar de la naturaleza jurídica, se desagregó de las atribuciones del 99. Claro, ustedes leen el artículo 100 de la Constitución actual y van a ver claramente que dice el jefe de gabinete de ministros, los demás ministros cuyo número y competencia será establecido por la ley, esa es la ley de ministerio, ¿verdad? Tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación, etc., legalizar los actos del presidente, y después dice, el jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso, quieren como hacer un semiparlamentarismo, aunque el jefe de gabinete es un primus inter pares, es el primero entre los pares, entre todos los ministros. Básicamente lo que se procuró
y eso lo explicó Alfonsín en su momento, era tener una figura permeable que se encargue del gobierno y que pueda resistir los avatares de un mandato que era muy extenso, en aquel momento eran 6 años, pues se redujo a 4. Se recuerda muy bien que el doctor Alfonsín no pudo llegar al mandato. Y él añoraba de esos países que ante una crisis política podía sí cambiarse el jefe de gabinete o el primer ministro, pero el presidente de la nación continuaba, y él, que era un demócrata por excelencia, no vio con mucha frustración no haber podido culminar el mandato constitucional, ¿verdad? Fíjense, en el inciso 1 dice que el jefe de gabinete ejerce la administración general del país. Ustedes habrán visto que en el artículo 100, previo a la reforma del 94, tenía la jefatura de la administración el presidente, y es como que hay una delegación. Pero no es esa exactamente la terminología, sino que la naturaleza jurídica del jefe de gabinete es sui generis, es especial. Se puede decir que existe entre el presidente y el jefe de gabinete jerarquía, entre el jefe de gabinete y los ministros también, pero la naturaleza jurídica del jefe de gabinete no es ni una delegación ni una desconcentración. Es lo que la doctrina italiana llamó delegación impropia. Julio Comadira también, profesor titular de esta cátedra, otrora claramente, hoy es el doctor Anderucci, falleció el profesor Comadira en el año 2005. Descarga entonces en esa delegación impropia la Constitución, o sea, es una delegación heterónoma, es decir, que es una delegación que no proviene del superior, sino que proviene heterónomamente, fuera de la voluntad del órgano superior, y proviene de la propia Constitución. Primera diferencia entre una delegación clásica administrativa. La segunda diferencia es que la delegación es una técnica transitoria y la jefatura de gabinete, el órgano, está creado en forma permanente, ¿verdad? Y aparte, no obstante que hay jerarquía y hay permanencia y está creada en forma heterónoma, muy difícil que pueda ocurrir esto como si el jefe de gabinete fuera un primer ministro, que no obstante tener la obligación constitucional de una vez cada 30 días ir a brindar informe a cada una de las cámaras de la nación. No tengo registro de que eso haya ocurrido hasta ahora, por lo menos en este periodo. Y hasta puede en el 101 el Congreso promover una moción de censura, es decir, excluir al jefe de gabinete. Pero antes que eso escarnio público ocurra, seguramente el presidente de la nación lo va a remover. Porque está a tiro de decreto, como se dice. En cambio, en los países semiparlamentarios, al primer ministro lo nombra y lo remueve el Parlamento. De allí que la figura jefe de gabinete no tiene la trascendencia que sí existe en otros países, ¿verdad? Y dentro de las atribuciones importantes que tiene el jefe de gabinete, aparte de ejercer la administración del país, ¿qué significa ejercer la administración general del país? Es el que lleva la gestión, básicamente una de las más importantes, es recaudar las rentas y ejecutar la ley de presupuesto. Tema que era para hoy, le habíamos encargado leer la ley 2456. La ley 2456 es la ley de administración financiera, que provoca un cambio de paradigma en la época del 90 porque suprimen órganos tradicionales, por ejemplo el Tribunal de Cuentas de la Nación. Y los controles son a través, en Nación, de 2 organismos. La Auditoría General de la Nación, con base constitucional en el artículo 85,
y la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo creado en el 92 por la ley que le cité, 24.156, que hay que leerla. Que administra el presupuesto y el cálculo de recursos son atribuciones muy importantes porque puede transferir partidas, ¿no? Y esto lo hace discrecionalmente. Ahí la discrecionalidad es válida porque elige a qué sector de los cometidos esenciales del Estado va a asignar mayor o menor recursos según el presupuesto que se haya aprobado. Claramente sí, el gobierno o un gobierno en la actualidad no tiene presupuesto aprobado, gobierna con el presupuesto vencido. Claramente con la inflación que hay, los reajustes que se hagan por inflación empiezan a ser extrapresupuestarios y el control de la hacienda pública se disuade en gran medida, ¿no? Luego tiene una intervención muy importante en dos fuentes del derecho administrativo, y es que refrenda y eleva los proyectos de decretos de necesidad de urgencia y los reglamentos delegados que ustedes estudiaron con el doctor Andreucci. Esto lo hace en Acuerdo General de Ministros y puede refrendarlo y debe refrendarlo. El 101 habla de que debe concurrir una vez por mes a cada una de las cámaras y esto también hay que cumplirlo. Entonces, que quede bien claro que no es una delegación simple y pura, pero tampoco es una desconcentración, porque ustedes aprendieron también que la desconcentración es la creación de órganos en titularidad y ejercicio con una cierta vocación de permanencia, pero hay serias limitaciones en relación a técnicas de vocación, a técnicas de delegaciones extra legales, ¿verdad? Es decir, en un órgano desconcentrado hay una especificidad de la materia. Ejemplos: la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección Provincial del Registro de las Personas, Catastro Territorial, que es una dirección y está desconcentrado. En cambio, en la delegación hay una transferencia transitoria del ejercicio y en la desconcentración hay una creación de un órgano atribuyéndole titularidad y ejercicio. Por eso la avocación del ministro de Economía en relación al titular o al director de Catastro Territorial existe, pero es muy limitada. Lo mismo con el titular del registro de la propiedad inmueble o del registro de las personas, el ministro de Gobierno, jefe de gabinete. Ya hablamos del presidente, que las atribuciones están en el 99, deben esto tenerlo claro, ¿verdad? Es algo que entiendo yo que la mayoría de sus atribuciones la tienen ya muy claras. Pero fíjense que el proyecto original de la ley 23.903, que era la atenuación del régimen presidencial de gobierno, cuando redacta el artículo 100, inciso 1, el proyecto decía que el jefe de gabinete ejerce la administración general del país, que tiene a cargo la administración general del país, y luego es como que el Congreso le atenuó esas atribuciones, porque finalmente en el artículo 100, inciso 1, la redacción es: el jefe de gabinete de ministro con responsabilidad política le corresponde ejercer. Entonces en la Constitución quedó ejercer y en el proyecto de bases para la reforma decía tiene a cargo. Bueno, de allí que es una delegación impropia. Porque no obstante que tiene un ejercicio, no es transitorio y la fuente es heterónoma, no se la atribuye el órgano superior.
Esa es la gran diferencia en esta figura tan especial. Tiene atribuciones para abocarse, para delegar. Puede el presidente también abocarse a las atribuciones de él, darle instrucciones. Tiene potestad reglamentaria el jefe de gabinete de ministros, y esa potestad reglamentaria lleva un nombre que llaman decisiones administrativas. La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo son los decretos, de los ministros resoluciones, y del jefe de gabinete decisiones administrativas. De las atribuciones del presidente de la Nación, pues entonces, ha quedado como responsable de gobierno, ¿no? El artículo 99 habla de que es el jefe de gobierno y responsable político de la administración general, con lo cual el jefe de gabinete ejerce, pero el responsable de la administración es el superior, pero no es transitorio. Dese cuenta que también el Poder Ejecutivo, con esta potestad reglamentaria a través del 99.2, participa en la actividad reglamentaria cuasi legiferante. Por ejemplo, reglamentando las leyes para su mejor ejecución. Ahí surgen los reglamentos de ejecución en el 99.2. Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta, ¿verdad? En el 99.3 está la facultad colegislativa del presidente de la Nación en materia de reglamentos de necesidad y urgencia. Es muy importante que manejen ese inciso 3, porque tiene un principio general que es que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas como regla, y como excepción le permite, sí, dictar reglamentos para su mejor ejecución. En el inciso 2. Y en el inciso 3, no puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente con circunstancias excepcionales y sean imposibles seguir los trámites ordinarios. Entonces hay dos palabras, dos conceptos jurídicos indeterminados que son controlables judicialmente. Un juez va a verificar si hay circunstancias de excepción, si se puede o no seguir el trámite ordinario de sanción de leyes, y que no trate las materias prohibidas, tributaria, penal, partidos políticos y electoral. Luego hay 10 días del jefe de gabinete para elevarlo al Congreso, y hay una comisión bicameral que a través de la ley 26.122, reglamenta lo que ustedes ya vieron en la bolilla de fuentes, el artículo 99.3 de las atribuciones del presidente. También puede dictar a través del 76 reglamentos delegados, pero aquí hay ley previa, en cambio en el DNU no. De hecho hay innumerable cantidad de delegaciones en Estados Unidos, aún en materia tributaria, porque no obstante que la norma fija el hecho imponible, la base imponible y la alícuota, puede luego sí, por reglamento delegado, mover la alícuota según los mínimos y máximos que fije el legislador. Por eso es que, de alguna manera, el presidente participa en el proceso de formación de leyes, finalmente también tiene la potestad de promulgar. Nombra a los magistrados de la Corte y a los demás jueces y tribunales federales. Puede indultar, otorgar jubilaciones y retiros. Nombra y remueve embajadores plenipotenciarios. Hace la apertura de sesiones. Prorroga las sesiones ordinarias. Supervisa al jefe de gabinete, con lo cual ahí presumimos que hay jerarquía. Firma tratados, participa de ese monismo
de suscribir tratados con otras potencias. Y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es otra jefatura que yo les mencioné que pervive del modelo anterior al 94. De las 5, una de ellas es jefe de las Fuerzas Armadas. Puede declarar la guerra, ordenar represalias con autorización y aprobación del Congreso. Puede declarar estado de sitio en varios puntos en caso de ataque exterior y por término limitado, con el acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso. Ustedes recuerdan los sucesos bajo la presidencia del doctor de la Rúa. Puede pedirle al jefe de gabinete de ministros informes, es decir, un inciso más que demuestra la jerarquía que hay entre el presidente y el jefe de gabinete. Y también, por último, como medida de emergencia, puede decretar la intervención federal a una provincia o a la ciudad autónoma en caso de receso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Siguiendo la pirámide jurídica, presidente, sus cinco cometidos antes del 94 y los desmembramientos de la ciudad autónoma por lo que hoy es el 129 y del jefe de gabinete a través de lo que hoy sería el artículo 100. Aparte de eso, vamos a encontrar a los ministros. Hoy ya no existe más, como en la Constitución del 53, el numerus clausus, de modo tal que hacemos una pausita.